Bueno, ya que empezó a grabar, ahora sí. Entonces, el día de hoy hablaremos un poco de lo que son los beneficios del uso de las inteligencias artificiales en estudiantes de medicina. La revisión de tema la realizamos quien les habla, Paula Triana, y mi compañera Karen Bedoya. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Y Karen, dale, si quieres, inicia. Bueno, buenas noches, entonces empezamos. Tenemos primero qué es la inteligencia artificial. Vamos a utilizar bastante el término IA para referirnos evidentemente a inteligencia artificial. Entonces, es el campo de la ciencia de computación. ¿Listo? Está dedicado a la resolución de problemas asociados comúnmente a la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, la creación y el reconocimiento de imágenes. Su objetivo es crear sistemas de autoaprendizaje y luego aplicarlos para resolver nuevos problemas de manera similar a como lo haría una persona. Por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial puede responder a las conversaciones humanas, crear imágenes y textos originales y además tomar decisiones basadas en la entrada de datos en tiempo real. Tenemos la historia de la IA. Todo comenzó en 1943 con la publicación de un artículo de Warren McCloud y Walter Pitts. En este trabajo, los científicos presentaron el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal. El primer computador de red neuronal fue creado en 1950 por dos alumnos de Harvard y además en este mismo año Alan Turing publicó el test de Turing que todavía se utiliza actualmente para valorar las IA. John McCarthy y Marvin Minsky fundaron el proyecto de inteligencia artificial del MIT en 1963. En este mismo año, John McCarthy creó el laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Este fue, evidentemente, el primer laboratorio de inteligencia artificial. En los siguientes años, se tuvieron varias dudas sobre el campo de la IA. En 1973, el gobierno británico publicó un informe en el que destacaba las decepciones de la investigación de la IA. Todos estos proyectos de investigación relacionados con la IA fueron reducidos más que todo por recortes presupuestales del Estado. En este periodo de duda duró más o menos hasta 1980. Esto se denomina el primer invierno de la inteligencia artificial. En 1997, la historia de la IA estuvo marcada por un acontecimiento muy importante, el cual fue que una IA llamada Deep Blue del IMB triunfó, o sea, le ganó al campeón mundial de ajedrez. Esta fue la primera vez en la que el hombre fue derrotado por una máquina. 10 años después, con los avances tecnológicos, se permitió el resurgimiento entonces de la inteligencia artificial. Y en 2008, Google hizo grandes avances en el reconocimiento de voz y lanzó esta función en sus aplicaciones para smartphones, que aún la seguimos teniendo y es muy importante. En 2012, Andrew alimentó una red neuronal con 10 millones de videos de YouTube como serie de datos de entretenimiento. Gracias a algo llamado la Deep Learning, esta red neuronal aprendió a reconocer un gato sin que se le haya enseñado anteriormente cómo era un gato. Este fue el nuevo inicio para las inteligencias artificiales. En 2016 se produjo otra gran victoria de la IA sobre el ser humano. Entonces el sistema AlphaGo de Google le ganó al campeón de videojuegos de StarCraft. Actualmente, las empresas de todos los sectores utilizan la Deep Learning y el Machine Learning para la afinidad de aplicaciones. En los tipos de la IA, tenemos que el campo es muy amplio y normalmente lo conocemos con dos divisiones, que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Y sí, se dividen así, pero hay muchas otras clasificaciones que nos ayudan a entender su funcionamiento. En primer lugar, tenemos la clasificación de Aren-Hintze, luego veremos la clasificación por el nivel de inteligencia, la clasificación de Stuart Russell y Peter Norvig y la clasificación por la manera de operar. Entonces, para desenglosarlas un poquito. Los tipos de IA de acuerdo con Aren Hintze. Tenemos en primer lugar máquinas reactivas.
Se consideran a todas aquellas que hacen uso de las IA, pero no son capaces ni de recordar ni de usar experiencias previas para tomar decisiones. En segundo lugar, tenemos la memoria limitada. A diferencia del primero, que es máquinas reactivas, esta sí cuenta con una memoria, pero es de manera limitada, como su nombre lo dice. El tercero es teoría de la mente. Entonces, en este nivel, las máquinas son capaces de procesar emociones y realizar procesos de reflexión propios de la mente humana. Con esto se espera que las máquinas puedan comprender mejor las interacciones a las que están expuestas. Y por último, tenemos la autoconciencia. Se trata del nivel más alto que pueda desarrollar una inteligencia artificial. La idea es que en este punto las IA no solamente puedan comprender las emociones, sino también tener propias. En segundo lugar, tenemos tipos de IA de acuerdo con el nivel de inteligencia. Primero, inteligencia artificial estrecha. Esto tiene un rango limitado de capacidades que se enfocan en una sola tarea, nada más. En segundo lugar, tenemos inteligencia artificial general. Cuando se llega a este nivel, se espera que las máquinas sean tan capaces como lo son los humanos, que imitan un poco de funciones cerebrales más complejas. Y en tercer lugar, la superinteligencia artificial. Aquí las máquinas no solo podrán realizar los mismos procesos de un humano, sino que también serán capaces de realizarlas. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los tipos de inteligencia artificial de acuerdo con Stuart Russell y Peter Norvig. Primero, los sistemas que piensan como humanos. Entonces, son máquinas que tienen como objetivo, como lo dice su nombre, imitar el pensamiento humano. El segundo es sistemas que actúan como humanos. Entonces, se encuentra en la categoría de la primera, pero la diferencia es que actúan, no solamente piensan, sino actúan como los humanos. Por ejemplo, los robots humanoides. En tercer lugar, tenemos sistemas que piensan racionalmente. Aquí tenemos que lo más importante es la parte lógico-racional del pensamiento humano. Y por último, los sistemas que actúan racionalmente, como lo dijimos anteriormente, no solamente piensan, sino también actúan. Esa es la diferencia. Y por último, otros tipos de inteligencia artificial. Primero, el aprendizaje automático. Entonces, lo que va a pasar es que a través del uso de algoritmos, el aprendizaje automático va a analizar los datos, va a aprender de ellos y con eso va a tomar decisiones. En esto, un claro ejemplo de la IA son las redes sociales. Segundo, el aprendizaje profundo. Entonces, también es un aprendizaje automático, pero que está basado en algoritmos estructurados de manera similar a las redes neuronales humanas. Entonces, esto, por ejemplo, sería la generación automática de textos y los chatbots que conocemos, por ejemplo, el chat GPT. El tercero es el sistema experto. Entonces, este se trata de programas que son informáticos y tienen como objetivo solucionar problemas, pero problemas muy específicos. Estos se usan más que todo en áreas determinadas. Entonces, por ejemplo, en las finanzas, en sistemas bancarios, en la medicina, claramente. Esto es para imitar la toma de decisiones de un profesional en cada materia. Bueno, ya que nuestra compañera nos hizo como esa contextualización de lo que vendrían a ser las IA en nuestro mundo en la actualidad, podemos decir que encontramos ciertas ventajas identificadas por los estudiantes al usar dichas plataformas, en las cuales pudimos dividirlas o agruparlas en tres grupos. La primera es que la gran mayoría son de acceso gratuito en línea y que adicionalmente se caracterizan por ser interfaces conversacionales fáciles de usar. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos hace que se facilite tanto el acceso por parte de todo el mundo, ya que pues en este punto de la vida ya tenemos, la gran mayoría de personas tiene un celular, tiene acceso al internet, tiene acceso a un dispositivo móvil, lo cual pues hace que sea fácil de adquirir. La segunda ventaja es que se han dado
Se han dado cuenta que al usarlas se pueden reducir significativamente el tiempo necesario para realizar diversas tareas. ¿Por qué? Porque pues estas, digamos que nos ayudan a resumir o a acortar el tiempo de búsqueda de la información, ya que no tenemos que comenzar a buscar como normalmente lo hacemos por cada página que nos aparece en el buscador, sino que estas inteligencias artificiales como el chat GPT nos entregan la información ya resumida de todo lo que aparece en Internet. La tercera ventaja es que al ser una inteligencia artificial que es capaz de capturar los matices y complejidades del lenguaje humano, esto digamos que hay que mantenerlo entre comillas, ya que más adelante nos daremos cuenta que no es tan al 100%. Esto genera o les permite dar respuestas mucho más resumidas y contextualizadas, aunque esto pues depende de la complejidad de las preguntas que se le realicen y de la calidad de la información que también se encuentre disponible en Internet. Es por esto que algunos autores aseguran que aunque sí son herramientas útiles, no debemos tomarlas como nuestra única fuente de investigación y de estudio. Siguiente, Karen, por favor. En cuanto a las aplicaciones de de estas nuevas tecnologías, encontramos 5 que se cree son las que más beneficios le presentan a los estudiantes. La primera es que son herramientas que brindan un aprendizaje dirigido al ser capaces de formular preguntas clínicas o teóricas según el nivel académico en el que se encuentre quien lo esté usando. Es decir, esta puede aplicarse tanto desde estudiantes de primer semestre de medicina como incluso hasta ya profesionales. Esto permite que los estudiantes o los profesionales puedan evaluar su conocimiento. Es por esto que esta beneficiosa aplicación se puede dividir en 3 características principales. Una de ellas es la asistencia docente, ya que muchas de esas inteligencias artificiales tienen la capacidad de generar ejercicios, quizzes, traducciones, incluso pueden llegar a simular escenarios en los que podamos usarlos como métodos evaluativos para mirar nuestro nivel de conocimiento. La segunda es identificar los posibles temas de investigación y el uso de ChatGPT para escribir literatura científica. Esta aplicación, pues, es un poco investigada y ahí realmente presenta varios conflictos en cuanto a los autores, puesto que aunque todos aseguran que da un beneficio en cuanto al tiempo y a la información brindada, suele presentar problemas legales en cuanto al copyright, porque como ustedes saben, pues el chat GPT en este caso específico no presenta las fuentes de donde sacó la información. Pero ¿qué pasa? Muchos autores también dicen que es muy buena aplicación para ser usada en cuanto a la escritura de la literatura científica, como lo son los ensayos o artículos científicos, porque se han dado cuenta que presenta un lenguaje elocuente, tiene un tono conversacional y adicional, pues lo que el producto final que entregan estas inteligencias artificiales es un producto que al final de cuentas es agradable de leer. Esto pues nos lleva a que es una forma de poder usar la inteligencia artificial para seleccionar artículos más afines con la investigación por medio del uso de los criterios de selección, lo que reduce el tiempo de búsqueda, como se los comentaba pues anteriormente. Siguiente, Karen, por favor. La tercera aplicación se caracteriza por ayudar a los profesionales y estudiantes en el diagnóstico clínico y de laboratorio. De hecho, esta aplicación es de las más investigadas actualmente,
tanto en las áreas como la radiología para el análisis y el estudio de imágenes diagnósticas, en ortopedia para la toma de decisiones y de procedimientos, igualmente que en el área de cirugía. La cuarta aplicación es la forma en la que puede facilitar el entendimiento por parte de los pacientes sobre los procesos o patologías que padecen. Esta opción, digamos que la colocamos para la presentación, ya que si lo pensamos a futuro, si aplicamos este punto desde este momento en la educación universitaria de los estudiantes de medicina, vamos a lograr que se mejore la relación médico-paciente a futuro. ¿Por qué? Porque esto le va a enseñar a los estudiantes futuros profesionales a cómo lograr traducir una información tan compleja como es la que tenemos nosotros al momento de diagnosticar a un paciente, traducirla de forma de que en un lenguaje tan claro y tan fácil de entender para el paciente, que el paciente no quede con dudas y que quede claro qué es lo que tiene o lo que se le va a realizar al paciente. La última aplicación, aunque no está 100% ratificada como un beneficio, pues eso se debe a que esta información que proporcionan las inteligencias artificiales depende de la información disponible de la web y de cómo los estudiantes le pregunten a la misma. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que muchas veces los usuarios preguntan cosas que son un poco complejas o que tienen un nivel de complejidad muchísimo más alto que la inteligencia artificial no suele dar una respuesta adecuada o incluso ni siquiera puede ser correcta o muchas veces simplemente no es completa, no trae una información realmente significativa. Siguiente, Karen. En cuanto a las preocupaciones, pues encontramos tres principales, que la primera es que, aunque ya hablamos de la eficacia que poseen las inteligencias artificiales, también se encontraron preocupaciones debido a su inexactitud en cuanto a la información brindada. Como se los comentaba anteriormente, pues digamos que en el caso de los chatbots como el chat GPT, estos pueden tener dificultades para identificar información importante y diferenciar entre fuentes confiables y no confiables, de la misma manera en que nosotros como humanos dudamos al momento de hacer nuestras investigaciones en la web. La segunda preocupación es en cuanto a la aplicación de estas inteligencias en el área de la investigación y la redacción de los artículos, ya que el uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial plantea realmente preocupaciones éticas y legales, ya que en diversos estudios encontraron una posible infracción de la transparencia en el contenido dado por esas inteligencias artificiales, por las mismas razones que les comentaba inicialmente. Muchas veces estas aplicaciones o estas inteligencias artificiales no están diseñadas como tal para el uso en la educación, sino más de una forma comercial. Es por esto que no están diseñadas para tener en cuenta las leyes del copyright. En cuanto a la tercera preocupación, estaba más dirigida al área de la educación médica, ya que muchos profesores y directivos han presentado sus preocupaciones sobre las posibles implicaciones en las trampas y el plagio en las evaluaciones. Como lo mencionábamos al inicio de la charla, al ser las inteligencia artificial un medio de fácil acceso, también facilita que los estudiantes no la usen de una manera ética y correcta. Entonces, pues esto tiene muchas implicaciones en el área de la educación médica. Siguiente. Ya a modo de conclusiones, tenemos que primero es importante reflexionar sobre cómo los recursos en línea, como los updates, brindan información precisa y confiable, entre comillas, como se los decía inicialmente, a los estudiantes. Estos pueden acceder fácilmente y de manera oportuna.
Así que esto pues vendría a ser como un equilibrio entre, puede que no sea tan precisa y confiable, pero sí me va a facilitar un poco mis métodos de estudio. La segunda conclusión pues, es que a medida de que las herramientas de inteligencia artificial generativas continúen expandiéndose a medida del tiempo, los educadores deben aumentar su alfabetización en cuanto a las IA a través de la educación y la vigilancia sobre los nuevos avances de dichas tecnologías. Y asimismo, deben servir como administradores de la alfabetización para fomentar la responsabilidad social y la conciencia ética en torno al uso de las IA por parte de los estudiantes. Siguiente, por favor. La tercera es que es importante reconocer y abordar las limitaciones y problemas asociados con el uso de las inteligencias artificiales en cuanto a la redacción médica. Esto, pues, basándonos en la preocupación de las copyright. Por último, pues la última conclusión sería que no pueden considerarse como un reemplazo de la como un reemplazo de la capacidad y el conocimiento que podemos generar nosotros como humanos, ya que todavía está plagado de muchísimas limitaciones en cuanto a las IA y cómo se manejan y cómo ellas pueden representar respuestas adecuadas para nosotros. Y ya eso sería todo por parte del día de hoy. Esa es la bibliografía que usamos. Les agradecemos mucho la asistencia y esperamos que haya sido de su agrado, que haya servido un poquito para estar más informados y más actualizados. No sé si tengan alguna duda. Sí, Nico, dale.